El barrio perdido. En un barrio donde la luz no llega y las sombras gobiernan, donde los niños ya no son inocentes sino maestros del miedo, un policía corrupto creyó que podía controlar todo. Pero un solo error cambió su destino y el del barrio para siempre. Drogas, armas, bandas, secretos oscuros, niñas vendiendo su inocencia, calles llenas de traición y violencia, y la ley ya no existe. Esta es la historia de cómo un error de un hombre de uniforme creó un reino de terror, y de cómo los que alguna vez fueron niños tomaron el control del barrio perdido. Bienvenidos al barrio perdido, donde la oscuridad manda y la inocencia se convirtió en peligro. La llegada del policía corrupto y la llegada del policía nuevo. En un barrio donde las luces apenas tocaban las calles, apareció un hombre con uniforme, un policía con sonrisa amable y palabras suaves, y un plan oscuro. Su objetivo era claro: controlar cada esquina, cada niño, cada secreto. Caminaba por los callejones, observando y memorizando cada casa, cada mirada. Cada gesto suyo era parte de un plan silencioso. Los niños lo miraban con curiosidad y respeto, algunos con miedo. No sabían que eran piezas en un juego de poder que ya estaba en marcha. Una noche, sin darse cuenta, cometió un pequeño error. Un niño vio algo que no debía. Esa mirada inocente fue la chispa que encendería la llama de la rebelión. El barrio estaba a punto de despertar en un lugar donde la inocencia y el miedo se entrelazaban y nadie sería el mismo. Primeras reglas. El policía comenzó a dar órdenes simples a los niños: vigilar calles, traer mensajes, cumplir pequeños trabajos. Parecían tareas inocentes, pero cada una reforzaba su control. Algunos obedecían por miedo, otros por curiosidad. Cada acto que realizaban los acercaba más a su oscuro dominio, enseñándoles disciplina y sumisión. Durante el día el barrio parecía calmo, pero la noche traía susurros y secretos. Un grupo de niños empezó a cuestionar las reglas, a observar, a planear, sin que él lo supiera. El control del policía comenzaba a resquebrajarse, y la semilla de la rebelión germinaba silenciosa. Pequeños trabajos. Pronto, las tareas se volvieron más peligrosas. Robos menores, vigilancia, ocultar drogas y armas pequeñas. Todo bajo el disfraz de obediencia. La voz del policía se volvía autoritaria. Hazlo bien o habrá consecuencias. El miedo se volvía rutina, pero algunos niños empezaban a hablar entre ellos, a organizarse, aprendían a moverse sin ser vistos, a desafiar en secreto la autoridad que tanto los había manipulado. El barrio empezaba a cambiar, y los primeros indicios de su futura rebelión eran invisibles para los adultos. Sombra de poder. De día, el barrio parecía calmo. De noche, los niños se reunían en patios y techos, planeando, observando, creciendo en astucia. El policía confiaba en su control, pero pequeñas grietas aparecían, miradas que lo seguían, movimientos que no podía prever. Cada callejón tenía ojos, cada puerta un oído. Los niños estaban aprendiendo rápido, y el poder que él pensó tener era solo una ilusión. La tensión se sentía en el aire. Nadie podía predecir lo que ocurriría cuando los niños decidieran que era su turno de mandar. El error. Una noche, un niño vio algo que el policía no debía mostrar. Un descuido que rompió su frágil autoridad. Al amanecer, el barrio estaba cambiado. Los niños ya no eran simples seguidores. Habían aprendido rápido. Armas, drogas, secretos. El hombre de uniforme ya no tenía control. El miedo verdadero
El miedo de quien ya no puede mandar comenzaba a tomar forma. El barrio estaba entrando en un territorio donde la inocencia se volvía peligrosa y nadie volvería a ser el mismo. El barrio se transforma. La rebelión silenciosa. Los niños empezaban a organizarse en secreto. Se reunían en techos y patios traseros, hablando en susurros de cómo podían tomar control. Cada mirada al policía era ahora un cálculo, cada gesto medido. El miedo que él creía generar ahora alimentaba su astucia. El barrio empezaba a moverse bajo nuevas reglas, invisibles para los adultos. Primeros actos de poder. Robos menores, amenazas a otros niños, armas escondidas. Todo formaba parte del entrenamiento silencioso que ellos mismos habían iniciado. Los adultos apenas notaban los cambios. Los niños aprendían rápido y con precisión. El barrio, que antes parecía dormido, comenzaba a temblar bajo su nueva ley. Sospechas del policía. El policía empezaba a notar algo raro, miradas que lo seguían, secretos que no podía controlar. La paranoia crecía en su interior. Intentaba reforzar su autoridad, pero cada movimiento solo mostraba más grietas en su control. El poder que él creyó absoluto comenzaba a escaparse como agua entre los dedos. Más allá de la inocencia. Las niñas y los niños empezaban a involucrarse en negocios peligrosos, drogas, armas y vigilancia. La inocencia se desvanecía. El barrio se llenaba de susurros y rumores. La ley del policía ya no bastaba. Algo más grande y más oscuro se estaba gestando en las calles. Control perdido. Una decisión imprudente del policía permitió que los niños tomaran el control de una calle entera. Las drogas circulaban, las armas se escondían en cada esquina y las reglas de la noche eran dictadas por quienes antes eran solo observadores. El barrio estaba cambiando y nadie podía detenerlo. La ascensión de los niños. El barrio rebelde. Los niños comenzaron a liderar bandas. Cada calle tenía su jefe, cada patio su ejército. Los adultos eran ignorados o forzados a obedecer. El policía ya no era más que un espectador impotente. El barrio respiraba violencia y miedo. La ley del miedo. El control de los niños se extendió rápidamente. Drogas, armas y amenazas eran moneda corriente. Nadie dormía tranquilo. Cada sonido de la noche era un recordatorio de quién mandaba ahora. La ley del miedo se había instalado definitivamente. Conflictos internos. Dentro de las bandas infantiles surgieron luchas de poder, traiciones, alianzas secretas, ambiciones ocultas. La violencia ya no era solo un juego, era una ley silenciosa que gobernaba todo. El policía derrotado. Intentó recuperar el control, pero cada intento era un fracaso. Cada movimiento lo hundía más. Su autoridad era un recuerdo. Su poder, un mito. Los niños ahora marcaban las reglas y el barrio seguía creciendo bajo su dominio. El barrio en llamas. Conflictos violentos nocturnos, robos, peleas, amenazas. El barrio parecía un campo de batalla. Cada casa, cada calle, cada niño estaba involucrado. El miedo se volvió constante. El orden desapareció. La inocencia era historia. La caída de la autoridad. Niños al mando. Los niños eran ahora los líderes indiscutibles. Tenían patrullas, reglas propias y un sistema de justicia que ellos mismos aplicaban. Los adultos obedecían o sufrían las consecuencias. El barrio estaba completamente en manos de los menores. Extorsión y dominio. Negocios ilegales. Venta de drogas, armas, extorsión. Todo estaba bajo el control infantil. Cada calle era una zona de riesgo. Cada mirada podía significar peligro. Nadie se atrevía a desafiar las reglas impuestas por los niños. Sombras de terror. El barrio se volvió un lugar oscuro. Las niñas empezaban a venderse.
Los secretos se multiplicaban, los crímenes aumentaban. La violencia era normal, la moral desaparecía. Los niños habían aprendido rápido y no mostraban piedad. El policía huye. Incapaz de recuperar el control, el policía comenzó a esconderse. Sus compañeros tampoco podían intervenir. Lo que antes parecía un simple juego de poder, se había convertido en su peor pesadilla. La pesadilla del barrio, el terror cotidiano. Cada día era una amenaza. Las calles llenas de armas, drogas y violencia. Nadie caminaba tranquilo. Los niños se habían convertido en adultos de sombra, enseñando a los más pequeños a sobrevivir bajo reglas de terror. Nuevas generaciones. Los niños que tomaron el barrio comenzaron a enseñar a los más pequeños. La violencia y el crimen eran ahora parte de la educación. El ciclo del miedo continuaba y el barrio nunca volvería a ser el mismo. El policía caído. El policía derrotado observaba desde las sombras. Cada calle, cada niño, cada crimen era un recordatorio de su fracaso. Su autoridad ya no existía y su presencia era solo un eco de un pasado que nadie recordaba. Cadenas de delito, negocios ilegales, robos, drogas, armas, todo conectado, todo bajo el control de los niños. El barrio se convirtió en un laberinto de miedo, donde la ley no tenía lugar y la violencia gobernaba. La oscuridad en la infancia. Los niños perdieron toda inocencia. Crecieron entre armas, drogas y miedo constante. La noche era su aliada y cada sombra una amenaza. La infancia ya no existía en el barrio. El control total. El barrio estaba completamente bajo su dominio. Cada acción, cada decisión, cada vida dependía de ellos. Nadie podía escapar del control infantil, y la violencia se volvió rutina. Ecos del pasado. La voz en off recuerda cómo todo comenzó con un policía corrupto y un error. El barrio, ahora dominado por los niños, es un lugar de terror, crimen y desesperanza. La semilla plantada por la corrupción había florecido en una pesadilla que nadie podría detener. Sombras eternas. El barrio ya no pertenece a nadie más que a ellos. Los niños, ahora líderes, vigilan cada esquina con ojos fríos. Cada sombra es un recordatorio del pasado. Cada puerta cerrada, un secreto que nunca se revelará. Los adultos viven con miedo constante, y la noche se ha convertido en su único refugio. Y mientras todo parece estancado, la voz en off recuerda: nadie que alguna vez vio crecer esta semilla podría imaginar cómo la inocencia se transformó en terror. Este barrio no olvida, este barrio nunca perdona, y aquellos que alguna vez pensaron controlarlo, ahora son solo sombras entre sombras. Despedida del barrio. Y así, la historia llega a su final. La voz en off se despide no solo de los espectadores, sino de un lugar que ya no existe como lo conocimos. Las calles guardan secretos, los callejones guardan miedo, y cada niño que alguna vez jugó aquí, ahora dicta la ley. El policía corrupto ya no es más que un recuerdo lejano, y la semilla que él plantó floreció en un reino oscuro, donde la inocencia se perdió para siempre. Que este barrio quede en sus memorias como advertencia. Incluso el más pequeño error puede cambiarlo todo, y la oscuridad siempre encuentra su camino. Adiós, y que el eco del barrio perdido los acompañe mucho después de que apaguen la luz.